Dice así: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué dice? Señales y ¿qué? ¿Ya vieron cómo Dios respalda su palabra? Dios estaba enviando, estaba usando la vida de los discípulos de los apóstoles aquí. ¿Para qué? Para traer sanidad, para librar de la ruina a otros que estaban a punto de caer. Lucas 5, 18 y 19, por favor. Regreso al texto base. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de ¿quién? ¿Qué vamos a ver aquí? Primero vamos a ver la fe de estos hombres. En este momento llegaron unos hombres que traían una camilla a un paralítico. ¿Cómo estaba Jesús? Enseñando. Imagínense la escena. Jesús ahí en esa casa y enseñando. Y mucha gente afuera de la casa así buscando ver y escuchar a quién. Y estos hombres llegan con la camilla, ¿no? Al paralítico lo traen, ¿sí? Una persona paralítica es, fíjense bien, aquel que ha perdido el movimiento en alguna o todas las partes del cuerpo. Fíjense que hace unos días que anduvimos en el hospital, me tocó ver a personas que no podían ni caminar. Algunas tenían falta de movimiento en sus pies. Llegó uno que se cayó, yo creo, de una moto, traía toda la cara raspada así, estaba yo en el de urgencias, la cara raspada que así, y el pie se lo traían agarrando y el tobillo lo traía así hecho una bola, pero bien tremenda. Y entró, y el otro iba cojeando. Y luego estaba yo sentado aquí así, y estaba la persona que estábamos apoyando también a un lado, y adelante de mí estaba un señor con su hijo como de unos 25 años, pero alto el muchacho y fuerte se veía. Y de repente le llaman ficha número 7 y de repente agarra el señor y le dice, acá estoy, y agarra el señor y levanta a su hijo y el hijo suelta, se va a parar. No, van a creer que no se pudo parar el hijo. Estaba bien grandotote y yo cuando lo vi, inmediatamente que agarro las cosas y dije, ahorita voy y le ayudo. O sea, por naturaleza, ya que traemos la naturaleza de Dios, lo que hacemos es servir. Y entonces agarra, y estaba un chavo ahí a un lado de ellos, y lo que agarra el chavo, le agarra la mano, se lo avienta y lo carga así con el hombro, y como si fuera costal de papas, casi. Y le dice el Señor, no, con calma, despacio. Pero miren, el muchacho, de veras, así se lo decía, caminaba así. Así, no se podía mover, estaba inmóvil, hermanos. Y luego otros en sillas de ruedas y con su suero ahí en el de urgencias. Estaba bueno el asunto, ¿eh? Fue un ratito para estar orando por todas esas necesidades. Porque no crean que el Señor nos lleva ahí, estamos ahí echándonos un chiclito y unos cacahuates a ver a qué hora nos atienden. No, hermanos, Dios nos lleva a los hospitales para orar por la gente y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién le hablo de tu palabra? ¿Con quién me acerco? Y empiezas a orar y el Señor te empieza a usar ahí en el hospital. Entonces, ese es un paralítico, una persona que tiene una parte del cuerpo inmóvil o todo el cuerpo inmóvil, amados hermanos. Y eso fue lo que me tocó a mí ver, ¿no? O sea, por la falta de movimiento de sus pies de esas personas, pues necesitaban ayuda. ¿Para qué? Para que los llevaran al hospital y fueran atendidos y fueran sanados. Ahora, bueno, en la carrera de la vida cristiana les quiero decir, hay hombres y mujeres que llegan a tener lesiones que los dejan paralíticos, ya sea de alguna parte del cuerpo o completamente. En una ocasión, fíjense, cuando estaba yo estudiando en la Escuela Superior de Educación Física, yo experimenté muchas lesiones también en el deporte, lesiones en los dedos de las manos. Como practicaba mucho el básquetbol, lo que hacía era, pues me lastimaban los dedos de las manos cuando recibías los pases y no estabas bien atento para recibir el pase, ¡tras! Se te iban los dedos. Una ocasión estaba jugando un torneo de básquetbol de primera fuerza y en una de esas, quién sabe cómo voy corriendo y el piso estaba mojado porque estaba lloviznando, se me patina el pie y caigo en el piso y hagan de cuenta que los dedos, estos dedos,
cayeron así, con esto me sostuve. Mis dedos se salieron de aquí y se fueron hasta acá. Inmediatamente lo que hice que yo fue agarrar y acomodar los dedos en su lugar. Como estaba caliente la mano, que los acomodo en su lugar de nuevo. No, pues cuando terminé se me inflamaron los dedos, ya no pude seguir. Lesiones que me paralizaron seguir el juego. En otra, los tobillos, una ocasión también en los tobillos, un tobillo, tuve un esguince de 2º grado, imagínense cómo, no, ya no pude caminar. Se me fue el pie, cuando brinco, caigo, y cuando caigo le piso el pie a otro jugador y ¡tras! Se me va el tobillo. Y oh, Señor, dije, hasta aquí quedé. Ya conocía el tipo de lesiones que a veces corríamos en ese tipo de juegos. Y la última que estuvo bien fuerte fue cuando me dio una lumbalgia también. Recibo el balón, hago la finta de que voy a girar y inmediatamente el jugador se va para acá y me volteo así. Y cuando me volteo, hombre, la contractura en la espalda baja, hagan de cuenta como si te metieran una aguja así y te picaron y no te puedes mover, te quedas paralizado totalmente. Bueno, ya nada más le dije al muchacho que estaba allá afuera, le digo, acércate porque me voy a caer y no me puedo mover. Y me alcanzó a agarrar. De ahí me sacaron con ambulancia y me llevaron al de rehabilitación, al que está ahí en Xomal. Y me tuvieron que atender y tuvieron que tratarme. Ahora, es necesario, fíjense bien, que alguien nos ayude, así como estos hombres ayudaron al paralítico, ¿sí o no? Cuando hay una lesión, es necesario. Se requiere de la ayuda de otros creyentes que están para los que ayudar a los que están paralíticos y hacer las sendas derechas por causa de alguna lesión en sus vidas. ¿Se acuerdan del escritor de Hebreos, lo que dijo en Hebreos 12:12, por favor? No dejes que se esté durmiendo el que está al lado, porque si se duerme se puede caer y se lesiona. Agárralo. Hazle así, no te vayas a caer, manito, manita, ¿no? 12:12. Dice así, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo se salga del camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué dice? ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, fíjense, pongan mucha atención aquí. Las manos caídas y las rodillas paralizadas son expresión de un espíritu perezoso y deprimido. Eso expresa un espíritu de la persona, de la personalidad de esa persona. Su espíritu es perezoso y deprimido. Ahora, ¿por qué viene la pereza y la depresión? Por el pecado. Por eso viene. Viene el desaliento también. Cuando las manos caídas y las rodillas, habla también de aquellas personas creyentes que se desalientan frecuentemente, que no tienen ánimos porque carecen del amor de Dios. Y por consecuencia los miembros del cuerpo se atrofian y se paralizan por la falta de ejercicio espiritual. Tus ojos de tu entendimiento se atrofian. ¿Qué estás diciendo? Que doña Juanita la agarraron con don Chonito y que no sé qué, ¿a poco? Si ya me lo imaginaba, don Chon tan grande y anda de Cusco. Y no disiernes el chisme. Se te paraliza el entendimiento. No, sí da risa, ¿verdad? Pero si es la verdad. No discierne uno cuando vienen otros y te echan su basura. Digo, no con esto no digamos que no podemos tener consejería, tampoco nos vayamos al otro extremo, sino que hay que saber con quién dirigirnos cuando hay un problema y una situación, y no andar regando el tepache, como por ahí dice, ¿no? Andando en el chisme. Entonces, esto nos habla del pecado de pereza, fíjense bien, es decir, que se hace uno tardo de corazón, lento para aprender, para comprender y reaccionar. Eres carente de inteligencia espiritual. No lo entiendes. ¿Qué dijo? ¿De qué se trató el culto? No sé, estuvo bien chido, pero no sé de qué se trató, pero estuvo chido. No entendió. Porque la pereza, el pecado.
no se ejercita diario. Diario se tiene que ejercitar. Por eso se necesita que alguien, fíjese bien, con amor le ayude a acercarse al Señor. ¿Para qué? Para que se active de nuevo su fe. Necesita que alguien vaya y le diga, mira, lo que necesitas es simplemente arrepentirte, porque lo que estás haciendo es pecado. El no querer leer la Biblia, el no querer tener comunión con Dios. Pero otra persona con amor tiene que ayudarle. Ahora, estos hombres que se mencionan en Lucas 5:18, ¿estaban mostrando amor, sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, amor por la necesidad de su prójimo. ¿Saben qué querían ellos? Llevarlo a los pies de Jesús. Ahí va. Vamos, aplicación a mi vida. Cuando Dios me presenta una necesidad de algún miembro de mi familia, de algún hermano en Cristo, de alguna persona que Dios permite que se acerquen o que yo vea su necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Instruir en la palabra. Ese es uno, eso es en amor, ¿verdad? Instruir en la palabra. Otra, si está en tus posibilidades apoyar, ¿qué vas a hacer? Pero cuando no lo hacemos, eso habla de que estamos paralíticos adentro de nuestro corazón. Está paralizado el corazón. Le voy a hablar al pastor y que venga a orar por ti. Cuando en ese momento necesita la oración, que tú hagas una oración por él o por ella. Pero cuando no es porque algún área de tu vida está paralizada, está atrofiada, está sin movimiento, tienes que moverte espiritualmente, tienes que activarte, discernir entre lo bueno y lo malo y actívate. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estos hombres nos dejan ver bien claro el amor al prójimo. Lucas 5:19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, fíjense, tuvieron obstáculos, no pudieron saber cómo los iban a meter a causa de la multitud. Dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de ¿quién? De Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Tuvieron obstáculos, así como cuando tú y yo decidimos ayudar a alguien, nos encontramos con obstáculos. Va a haber obstáculos. Mira, a mí me ha pasado, a veces yo invito a otras personas a que vengan acá a la congregación y todo, hombre, y a la mera hora me dicen, es que, ¿qué crees? Que un familiar se puso medio malito y esto y el otro, y hay obstáculos. Y entonces es ahí donde tú tienes que ver si puedes ayudar en ese momento o mejor esperas. Pero de que va a haber obstáculos, va a haber. Estos hombres lo tuvieron para llevar al paralítico con Cristo Jesús. ¿Cuántas personas conoces que están paralíticamente o están paralizados espiritualmente y que necesitan que tú los traigas a los pies del Maestro? ¿Cuántos de tus familiares? ¿Cuántos de los conocidos que tienes en el trabajo? ¿O cuántos que dicen que son cristianos y que ya no se congregan y que ya se quedaron inmóviles y que necesitan que tú los traigas a Cristo Jesús? ¿Cuántos? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que activarnos, tomar la actitud de estos hombres, porque a pesar de la situación lograron ponerlo en medio delante de Jesús, ¿sí o no? Lo lograron. ¿Qué área de tu vida está como que paralizada? Y que tú la quieres entregar a los pies del Maestro y de plano te sientes, me quiero mover y no te mueves. En la vida cristiana siempre va a haber adversidades, hermanos, pero estas son para aprender a madurar, siendo firmes, fuertes en la fe y la obediencia a su palabra, para ser establecidos en los principios de Dios. Para eso Dios permite las adversidades, para madurar, depender de Él y saber qué hacer y madurar. Estos hombres maduraron, lograron cumplir su responsabilidad de amar a quién, hermanos. Lo lograron, les costó trabajo, tuvieron obstáculos, pero lograron cumplir su responsabilidad. ¿Qué necesidad te ha puesto Dios ahí en tu familia o con algún conocido que ya dejaste esa responsabilidad y ya no la estás atendiendo? Tienes que cumplir esa necesidad. Estos amigos, estos hombres creían que en Jesús como el representante de Dios y que Él iba a tener misericordia de este paralítico, por lo que hicieron lo posible para llevarlos ante Jesús.
Por favor, ¿pueden bajar un poquito la voz, hermanos? La fe se demuestra con hechos, hermanos. De nada hubiera servido que estos hombres hubieran llevado al paralítico al lugar donde estaba Jesús y cuando llegaran le dijeran: no se pudo, mi amigo, mira, todo el lugar está lleno, no hay lugar para ti, y dejarlo ahí en su misma condición. ¿Ustedes creen que eso era fe? ¿Verdad que no? Yo no sé si lo han experimentado, pero yo creo que sí lo han experimentado. Cuando de repente Dios les pone en la prueba y tú dices: hasta que cumpla la meta de terminar esta prueba, se acabó el asunto, lo logré. Pero hay unos que se quedan a medias, no lo logran. Por eso Santiago decía, ¿no? En Santiago 2:18, por favor. Este es un ejemplo de fe muy tremendo, de intercesión también por otros. Dice Santiago 2:18: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas, ¿qué dice? Acciones. Entonces, muchos pueden decir: sí creo en Dios, pero no tienen buenas, ¿qué? Acciones. Cuando se enojan entre ellos mismos, en vez de que vaya y le pida perdón y se humille, se resiente, y pasa el tiempo y lo odia, y pasa el tiempo y se amarga. Y dice que tiene fe en Dios. Y dice que es cristiano. Entonces, no tiene una verdadera fe. Lo que decíamos el domingo, no hay fruto. ¿Ven? Porque hace tiempo les decía, miren, los dones espirituales se pueden imitar, pero el fruto jamás. El fruto del Espíritu no se imita, jamás. El diablo hace milagros, pero el fruto del Espíritu jamás lo va a imitar. Vamos a Lucas 5:20, fíjense bien. Jesús ahora, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son, ¿qué? Fíjense, aquí que vamos a ver, en segundo lugar, el perdón de Dios. Jesús, siendo Dios, quiero decirles, puede honrar la fe de aquellos que interceden por un paralítico o por un necesitado. De verdad. Pero es necesario que otros crean por ellos. ¿Para qué? Para que al traerlos a Jesús en oración y exponerlos al Evangelio, el Señor, al ver la fe que ellos tengan, obre en bendición para vida de esas personas paralíticas y sean perdonados y sanados. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Miren, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por eso hace ratito, hombre, nos pasamos un tiempo buscando al Señor bien hermoso, ¿no? Que hasta le cantamos, ¿no? Tú lo llenas todo. ¿Cuántos dicen amén? Él lo llena todo. Él recompensa a los que le buscan de todo corazón. Jeremías decía: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo vuestro. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Por qué dice eso? Porque van a venir días donde lo van a buscar y no lo van a ¿qué? Lo van a llamar y tampoco lo van a hallar. Vendrán días, vienen días difíciles. Digo, no es para que tengamos miedo, ¿no? Pero es para que afirmemos nuestra fe en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Necesitas confiar en lo que dice su palabra y obedecerla.
La fe y la obediencia van de la mano, son hermanas, así. La fe y la obediencia. Y luego le dice Jesús, fíjense bien, hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Regrese a Lucas capítulo 5, versículo 20. O sea, Jesús vio la fe de ellos, sí, y se agradó de la fe de ellos. Jesús se está agradando de que tú tengas fe por otros. ¿Tienes fe por otros? ¿Estás creyendo por otros? Señor, tú lo vas a salvar, tú lo vas a sanar, tú lo vas a restaurar, tú lo vas a hacer libre del cautiverio, Señor. Tú la vas a ayudar, la vas a perdonar, Señor. Tú vas a salvar esa alma. Para ti no hay nada imposible, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, llévale el evangelio. Por ahí les pasas unos folletos, hermano, a las hermanas y a los hermanos antes de que se vayan, para que lleven el evangelio, que ejerciten la fe, amados hermanos, hermanas. Y le dice, tus pecados, hombre, tus pecados te son ¿qué? Miren, cuando Jesús vio a este hombre, lo que todos esperaban es que le dijera a este hombre, eres libre de tu enfermedad, ¿sí o no? Todos esperaban eso, ¿no? Lo va a sanar, va a hacer el milagro. Espérate. Y estos listos, pero Jesús lo primero que le dijo a este hombre, tus pecados te son ¿qué? Esta respuesta no se la esperaba a nadie, ni el enfermo, ni los amigos, ni los fariseos, ni nadie de los que estaban presentes ahí. Lo sorprendió a todos, hermanos, esta respuesta. ¿Qué le está diciendo? ¿Tus pecados te son qué? Perdonados. ¿Por qué? Porque lo primero que vio Jesús en este hombre no fue su condición física, fue su condición espiritual. ¿Y sabes qué es lo primero que está viendo Dios de nosotros? ¿Cómo está este día mi condición espiritual delante de Él? ¿Cómo está? Ahorita estamos a los pies del Maestro, mi amado hermano, hermana. ¿Cómo está mi condición? ¿Hay parálisis en algún área de mi vida? ¿No me puedo mover? Me siento como un carro estancado, vuelta y vuelta, y nada más no salgo de ahí. ¿Cómo está mi condición? Jesús vio la condición espiritual, que es lo más importante y de mayor trascendencia que una enfermedad, hermanos. Jesús primero lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué era lo más importante, hermanos? ¿La salvación o la sanidad? Cuando el Señor te permita ir a ver a algún familiar enfermo, ¿qué es lo que le vas a llevar primero? El mensaje de salvación. Necesita ser salvo. Eso es lo más importante. Tenemos que quedar bien claro en esto que el Señor nos está enseñando, ¿sí? Jesús sabía que su misión más importante en la tierra no fue sanar enfermos, ni fue tampoco liberar endemoniados, tampoco fue la de resucitar muertos y la de hacer milagros, sino la de reconciliar al hombre con quien, amados hermanos, por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, amados hermanos? Gracias, Señor. Muchas gracias. Por medio de su sacrificio en la cruz, reconcilia al hombre para perdón de nuestros pecados. Eso es lo que hace Jesús. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? El arrepentimiento prepara el corazón del hombre para que venga Cristo Jesús a habitar en su vida y haya el nacer de nuevo espiritual. Pero el arrepentimiento no viene así porque, ay Señor, hoy me voy a acostar y me voy a poner la Biblia debajo de la almohada y mañana voy a amanecer con ganas de arrepentirme. No. El arrepentimiento viene cuando tú te expones al Evangelio y te das cuenta de cómo está tu condición espiritual hoy delante de Dios. Así viene el arrepentimiento. Por medio de la exposición al Evangelio. La ley nos muestra cómo está nuestra condición. ¿Quieres medirte con la ley? Es bien fácil. Ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen, no robarás. De esta semana, ¿cuántos han robado? La ley moral dice, no mentirás. ¿Cuántos hemos mentido en esta semana? Ya nos estamos midiendo con la ley. ¿Cómo estamos? ¿Aprobados o reprobados? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús vino a esta tierra para perdonarnos de todos nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es bien importante, darnos cuenta cómo está nuestra condición. Juan, cuando vio a Jesús, le dijo,
Juan, fíjense, Juan el discípulo de Jesús, el amado, el que escribió esta parte del Evangelio de Juan y el Apocalipsis, él primero fue discípulo de Juan el Bautista. Y después, cuando era discípulo de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, les dijo a sus discípulos: ¡Hey! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? ¿Y sabes qué hicieron estos discípulos que andaban con Juan el Bautista? Lo dejaron a él y siguieron a quién. He ahí la importancia de un padre de familia, de un líder, de alguien, de un guía verdadero espiritual. Siempre te va a llevar a poner los ojos en quién. No en el hombre, en Cristo Jesús, amado hermano. Esos son los verdaderos líderes espirituales que te llevan a tener una relación con Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pecado existe, quiero decirte, es real y se necesita un sacrificio para poder ser borrado. Dicho sacrificio lo realizó Jesús en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Y Él, está hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, ¿qué? Por los de todo del mundo que decida arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús para salvación de su alma. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 14, versículo 6. Quiero decirte que muchas religiones tratan de quitar este hecho y crean formas de tratar de alcanzar la salvación por obras, pero la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por fe. Y es necesario seguir el camino de la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús les dijo, fíjense bien, yo soy uno de los caminos, ¿verdad? Dice así. ¿O cómo dice? Quiero decirte algo. No se llega a tener una relación con el Padre si no es por Jesús. Muchos piensan que van a obtener la salvación por medio de sus obras, por medio de que se sienten buenos. La realidad es que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, los ricos entrarían primero al reino de los cielos y nosotros los pobres, ¿dónde quedamos, hermanos? No entraríamos, ya nos amolamos, ¿no? Pero quiero decirte que Dios no hace acepción de personas, por eso dijo, la salvación es para todo aquel que cree. Y creer implica una determinación en mi vida de hoy en adelante, seguir a quién. Venga lo que venga y pase lo que pase. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere cuando los violentos lo arrebatan? Se refiere a hombres de valor que dicen, sí Señor, soy pecador, pero yo sé que tú me perdonas, me sanas y me vas a restaurar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es. Esos son los valientes de los que está buscando el Señor Jesucristo. De aquellos de que pasa la situación y dice, Señor, ayúdame, dame sabiduría para arreglar el problema conforme a tu palabra y seguir adelante. De esos es el reino de los cielos. De los que no le hacen un altar a su desgracia, ya no. Realmente nosotros tenemos el único camino que es Cristo Jesús. Ahí está. Siempre ha estado. Él es el camino, la verdad y la vida. No necesitamos otros métodos, otros medios para ir a alcanzar la salvación, sino solamente por Cristo Jesús. Es por eso que estos hombres trajeron al paralítico a Jesús. Ellos sabían claramente que Jesús podría sanarlo y salvarlo. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Si tú estuvieras enfermo en este momento, amado hermano, Dios, ¿tú crees que quisiera sanarte, sí o no? Pero antes de sanarte, te va a pedir que eches una miradita a ver cómo anda tu qué. Sí, cómo está tu condición espiritual. Él quiere que sepas antes que verdaderamente cómo está tu condición para perdonar tus pecados y trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su luz. Lucas 5:21, por favor.
Entonces, fíjense, ahora vamos a ver la reacción de los que andaban ahí viendo el asunto. Los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar significa a razonar, a imaginar cosas que no son acá en su mente. Y miren lo que dicen. ¿Quién es este que habla blasfemias? O sea, como que no les agradó que Jesús le perdonara los pecados al paralítico. Todos esperaban que lo sanara, pero él les dijo claramente: tus pecados te son perdonados. ¿Y quién puede perdonar pecados sino solo quién? Ellos tenían en la ley del Talmud, los judíos tienen escrito que el único que perdona pecados es ¿quién? Dios o Yahweh, así le llaman. Por eso es que cuando vieron a Jesús que le dijo tus pecados te son perdonados, pensaron inmediatamente blasfemia y se van sobre él. Esta declaración que hizo Jesús a los escribas y a los fariseos no les agradó. No estaban dispuestos a reconocer que Jesús era Dios, no lo querían aceptar. Y por eso se levantaron acusándole, blasfemando contra él. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, miren, Jesús conoce tus pensamientos. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Respondiendo les dijo: ¿qué razonan en sus corazones? ¿O qué razonan en su mente? ¿Qué tanto andan pensando? Conociendo los pensamientos de ellos, nos deja ver claramente que Jesús, siendo Dios mismo, conoce los más íntimos secretos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo escudriña la mente y el corazón para darnos a cada uno conforme a las intenciones de nuestro. Miren, vamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos, perdón. Héctor, por favor, apóyanos con el perrito allá afuera, no por favor, es que, créanme, perdón, disculpen, distrae mucho, no nos deja concentrarnos. Entonces vamos a estar tratando de concentrarnos lo más que se pueda aquí en la enseñanza, por favor. Hechos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjense lo que hace la palabra de Dios: discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? El corazón. A ver, pastor, ¿cómo está eso que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón? Sí. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ponerlo, a aplicarlo a nuestra vida. Ok. Vamos a aplicar un principio de la palabra de Dios a nuestra vida y que el Señor nos ayude en esta noche. ¿Sale? La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 25: desecha la mentira, hablar verdad los unos con quién. Ahí va. ¿Ya escucharon el principio? Sí. ¿Cuál es el principio? ¿Desechar qué? Toda mentira. Toda mentira. Y hablar verdad los unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, vamos a aplicarlo. ¿Qué cosas no se han hablado entre matrimonio la verdad? Ya se pusieron bien serios. ¿Qué cosas de su vida matrimonial en el área económica, en el área familiar, en las diferentes áreas del matrimonio no se han hablado la verdad? ¿Qué cosas? Porque Dios nos está pidiendo que hablemos. Eso es en el caso del matrimonio. En el caso de los que son hijos a sus padres, ¿qué cosas no les han hablado a sus padres la verdad? Y que tú sabes que está mal y no lo quieres hacer. ¿Qué cosas? Me sentí por un momento en el Polo Norte. Se quedaron congelados.
Dios nos manda a hablar la verdad. ¿Ya vieron cómo la palabra de Dios ahorita nos está escudriñando? Y nos está haciendo discernir qué cosas sí, qué cosas no. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que esa situación nos siga teniendo ahí paralizados? O de plano la vamos a entregar a Cristo y pedirle perdón por eso. ¿Cuántos dicen amén? No hay cosa creada, dice el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No la hay, todo está. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, el otro día pasé por allá por uno de los obradores de ahí en el centro de Milpalta y veo cómo destazan a las canales de las reses de los puercos, cómo las abren y cómo vienen así. Se les ve todo. Bueno, así estamos delante de los ojos de Dios. Todo se nos ve. Todo. Cuando el puerco está vivo, pues no le ves lo que está dentro, pero ya que está muerto y destazado, se le ve todo. Y Dios quiere que seamos así, transparentes. Lucas 5:23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Miren, esto que dice aquí Jesús es como si él, yo lo entendí así, fíjense, de esta manera, pongan mucha atención. Como si Jesús hubiera dicho, muy bien, aquí está este hombre paralítico con sus pecados. Si no soy capaz de curar su enfermedad con mi palabra, podéis decir que tampoco tengo poder para perdonar sus pecados, pero sí puedo curarle. Debéis reconocer que también puedo perdonar sus pecados. Por eso les dice el 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa y ¿qué? Quiero decirte algo. Jesús tiene la autoridad para perdonarte tus pecados esta noche. Amén. Él es la suprema autoridad. Ante Él estamos todos descubiertos. No podemos esconder ni el más mínimo pensamiento secreto que tenemos. No lo podemos esconder. Él lo sabe. Y Él está esperando a que tú le hables la verdad, a que deseches la mentira y hables verdad con Él. Para que esa área de tu vida no quede inmóvil, no sigas inmóvil en esa área de tu vida, que no ves fruto, que no ves movimiento, que no se activa. Él está esperando que tú abras tu corazón. El paralítico no podía moverse, hermanos, dependía de otros para llegar a ver a Jesús. Este paralítico tenía dos cargas en su vida, fíjense bien. Por un lado estaba enfermo físicamente, pero por el otro estaba paralizado por el pecado. El pecado nos paraliza el entendimiento, nos nubla los ojos del entendimiento, no nos deja tomar buenas decisiones, nos afecta totalmente. El paralítico no se podía mover, hermanos. Y de las dos cosas quedó libre, de las dos, amados hermanos, no de una, de las dos. Jesucristo le pidió dos cosas a este paralítico. Después de decirle que se levantara primero, le dijo que tomara su lecho. Su sanidad, se dieron cuenta, no requirió de terapias intensivas de recuperación. No, amados hermanos, en ese mismo momento lo sanó, le perdonó sus pecados y lo sanó. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado, no todas, pero sí hay algunas que vienen por causa de nuestros pecados. A veces puede venir por estar, ahí está la Biblia, la hermana de Aarón se empezó a murmurar de la autoridad y le vino lepra. El siervo de Eliseo, el Giezi, también le vino lepra por andar codiciando el dinero.
Hay enfermedades que vienen por el pecado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué está pasando en nuestra vida? En este caso, la sanidad fue inmediata y completa. Este hombre estaba afectado por una parálisis. No podía moverse él solo. Tenía que estar acostado. Y aún así su sanidad fue completa e inmediata. Yo sé que Dios quiere sanarnos. ¿Cuántos creen que Dios nos puede sanar? Amén. Ahora está esperando que hablemos la verdad con Él. Que seamos sinceros esta noche. No te vayas de este lugar sin que le hables la verdad al Señor. No te vayas. Entrega eso. Suéltalo. Lucas 5:25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a ¿quién? Cuando Jesús le pide que tome su lecho, esto fue maravilloso y asombroso. Verlo que no solo se pudo levantar y caminar, sino que también tomó su camilla y se la llevó cargando. Y dejar bien claro la sanidad que recibió y el perdón de pecados. Su lecho representaba toda la depresión, su camilla, toda la depresión que le generaba estar enfermo y que por mucho tiempo estuvo esclavizado a su camilla. Ya no estés esclavizado a tu camilla. Jesús ya no quiere que estés en cama en esa área de tu vida. Ya no. El hecho de tomar esa cama con sus propias fuerzas significaba empezar a caminar en la libertad con que Cristo lo había hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo del Hombre ha venido para rescatarnos y salvarnos de la esclavitud del pecado. Hay libertad en Cristo Jesús. La hay. Por otro lado, imagínate qué sintió la gente que no pudo ver el milagro, pero que cuando salió el paralítico de esa casa, cargando su camilla, dice que glorificaban a quien, tanto él como los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él, el mismo paralítico, glorificaba a Dios. ¿Sabes? Cuando Dios perdona nuestros pecados, lo único que nos queda es decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, me has perdonado de todos mis pecados. Soy libre en Cristo Jesús. ¿Y sabes a dónde lo mandó el Señor? A su casa. Imagínate cuántos años lo aguantaron en su casa. Casi él fue el centro de atención de ahí de su casa, el paralítico. Y cuando lo llegaron a ver, ¿qué te pasó? No inventes, está sanado. ¿Cómo crees que se puso la familia? Muy bien. Cuando una persona es sanada de su parálisis espiritual, por causa de que se ha arrepentido de su pecado y es libre y ya vive de esa manera de ahí en adelante en libertad, sus hechos se dejan ver cómo anda libre esa persona, cómo se pone la familia. Hace años, antes de que el Señor me trajera el Evangelio, todos vivíamos una vida, tanto yo como todos los que están en el Evangelio, vivíamos una vida bien desordenada, en el pecado, esclavos. Y la familia se daba cuenta cómo éramos, ¿no? Se daban cuenta. Pero ahora, cuando conocimos al Señor, que Él nos trajo, nos perdonó, nos sanó, nos salvó, ahora las familias también se dan cuenta cómo Dios nos ha cambiado. Y sabes, la familia, hay quienes hasta glorifican aquí. Hasta dicen, gracias a Dios que te rescató. Así te dicen. Y la verdad es que sí. Gracias a Dios. Le damos las gracias al Señor. Termino con el versículo 26. Pónganse de pie. Dice, y todos
sobrecogidos de asombro. Asombro es de esas veces que te quedas así pasmado. Se te queda en la mente varios días pasmado lo que viste y lo que oíste. No puede ser. Aún no puedo olvidar el día que Dios me perdonó de mis pecados. Estoy acordándome como si hubiera sido el día de ayer cuando el Señor me perdonó de todos mis pecados y me hizo nacer de nuevo. Pero me acuerdo que tuve que darle la respuesta a Él y decir: Señor, perdóname y sáname y restaurame. Así se las son. Y glorificaban a Dios. Y llenos de temor, fíjense bien, llenos de temor decían: hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hemos visto maravillas. Que esto salga de nuestro corazón llegando a casa. Hoy. Hemos visto maravillas. Que salgas de esta puerta de aquí y que te digas: Señor, gracias. Hoy he visto tus maravillas. Pero habla la verdad con el Señor. Sé sincero. Sé sincero. Entrégate. Dios va a hacer maravillas en tu corazón. Pues, Señor, estamos agradecidos con ustedes esta noche. Por el grande amor, Señor, que nos muestras con tu misericordia a la vida que nos prestas. Gracias porque no enviaste a tu Hijo Jesús para condenarnos, sino para salvarnos de la esclavitud del pecado. Aquí estamos delante de tu presencia. Tú lo sabes todo de nosotros. Todo está desnudo delante de ti. Los secretos más íntimos de nuestros pensamientos tú los conoces. Tú sabes qué área de nuestra vida está inmóvil, Señor. Tú lo sabes. Y hoy la rendimos a tus pies en esta noche. Te la entregamos. Ya no queremos estarla, Señor, abrazando más. En el nombre de Jesús. Hoy la soltamos. Tú sabes lo que estamos viviendo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Haznos libres, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús. Sánanos por tu grande misericordia. Restáuranos. Límpianos. Señor, que podamos tener vida en esas áreas de nuestra vida. Llénalas de tu presencia. Llénanos de ti, Señor. Inclina tu oído a nuestro clamor en esta noche. Has enviado tu palabra para sanarnos y librarnos de ir a la ruina, Señor. Y hoy tomamos tu palabra y la abrazamos, creyendo confiadamente que tú sanas y restauras nuestro corazón. Toma el lugar que te corresponde en esas áreas de nuestra vida. Hoy voluntariamente alineamos nuestra voluntad a tu voluntad. Señor, así como tú sanaste a este paralítico y le perdonaste primeramente sus pecados, así hoy creo que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad y sanarme, Señor, de toda herida, sanarme de todo resentimiento, amargura, sanarme de toda queja, murmuración, chisme, calumnia. Sáname, Señor. Sanarme de toda inmoralidad, Señor. Sáname por misericordia. Todo pecado, Señor, que he permitido en mi vida, en mi corazón. Sáname y restaurame.
Alza tus manos al cielo y dile: Señor, toma mi vida en tus manos. Sana las áreas de mi vida, Señor. Sáname, restáurame, Señor. Necesito tu ayuda. Aquí estoy, Señor. Endereza mis caminos. Fortalece mis manos y mis pies, Señor, para andar como es digno de ti, agradándote en todo. Señor, oramos por este pueblo tuyo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te rogamos y te suplicamos, mi Señor, sana y restaura nuestros corazones. Extiende tu mano, Señor, de perdón, de sanidad a nuestras vidas. Haznos libres, Señor, en esta noche. Que podamos salir de aquí y decir: hoy Dios hizo maravillas en mi corazón, Señor. Aquí estamos, Padre. Te hablamos la verdad de todo. Nada hay oculto delante de ti. Hoy entregamos todo, Señor, lo soltamos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias, Señor, porque tú lo llenas todo, Señor. Tú lo llenas todo, Señor, en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos en esta noche. Queremos adorarte y exaltarte. Adórale al Rey de Reyes. De los hijos de los hombres, ese derramó sobre mí. Tú eres Rey por siempre, y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el príncipe de mí. Tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo, Señor, mi Salvador, mi amor del universo, vives en mi Dale un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos en esta noche y te exaltamos. Gracias. Eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Gracias por tu libertad a mi vida en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Tomen su lugar, ya casi terminamos. Gracias.
Biblia en Génesis 28. Si alguien requiere de algún sobre, levante la mano, mi hermano Alberto los hará llegar. Génesis 28:20. Dice la palabra de Dios: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas, rogando que nuestro Padre se agrade de lo que vamos a prestar. Estamos de pie para orar, hermanos. Señor Dios Padre eterno, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, Padre, eres quien nos sustenta, Señor, eres quien nos suple todas nuestras necesidades, Padre. Te damos gracias, bendito Señor, en esta noche por todo lo que nos has dado en esta semana, en estos días, Padre, y de lo que tú nos has dado hoy te guardamos un poco, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad a nuestra casa, a nuestras vidas, a nuestra mesa, Señor. Gracias, Padre, te rogamos que te agrade, Señor, de la ofrenda de tu iglesia, Padre, porque lo hacemos con un corazón gozoso, Señor, lo hacemos con un corazón alegre, porque tú no te agradas, Señor, del que lo da con tristeza o con amargura, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, te rogamos por aquellos que quizás no tengan trabajo, Señor, o que tengan algunas carencias, Padre, que tú les sigas proveyendo para que tengan el sustento de sus casas. Y de esa manera, Señor, también ellos confiarán en ti, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús, que así sea, Señor. Amén. Gracias. Bien, hermanos, vamos a descansar en el Señor. Gloria a Dios por su bendita palabra que en esta noche nos ha refrescado, nos ha dado.